Bendito sea tu nombre, Señor. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Dice a la honra y a ti sea la gloria para siempre, bendito Dios. Porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias por habernos amado, Señor. Queridos hermanos, aquí estamos ante la presencia del Señor. Le hemos alabado, le hemos glorificado, Señor, a través de la alabanza. Qué gozo y qué alegría es estar ante su presencia, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por esa gran bendición que usted nos da, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta mañana, hermanos, traigo una reflexión. El título de esta reflexión tiene por nombre Al atravesar el valle de la muerte. Y dice así: el libro Cada día es un obsequio de Dios, del pastor Lee Jin-hee. Cuenta que un joven pastor le confesó a otro de más edad que quería dejar el ministerio porque era muy agotador. No sé cómo manejar el problema que surgió en la iglesia. Jamás me tocó vivir semejante tribulación como esta. Entonces el anciano lo abrazó y lo tranquilizó. Regocíjate, es un motivo de agradecimiento. ¿Acaso no crecen los lirios en el valle? Lo más importante que debemos hacer ante una aflicción es aferrarnos al Señor, el buen pastor. Cuando atraviese por las colinas de la muerte, busque al Señor. Él lleva un cayado en la mano y nos guía por el camino correcto, protegiéndonos con la palabra y disciplinándonos de ser necesario. A veces podemos enredarnos con la trampa de la muerte y sufrir. Pero cuanto más intentamos soltarnos, más nos enredamos. Por eso debemos entregarnos al pastor para que nos libere con su poder. Anhele siempre vivir una vida que, al atravesar el valle, llegue a los lirios. El día menos esperado florecerá el fruto de la vida y habrá restauración en el valle del dolor. Hermanos, en estos momentos, Señor, estamos pasando, hermanos, por una tribulación, ¿sí? Como dice así aquí el pastor en esta historia. Pasamos por una tribulación como la que estamos pasando ahorita, Señor. Pero entonces vamos a buscar de Dios. Necesitamos ese abrazo de Dios para que nos tranquilice, para que nos regocijamos en los brazos de Él. Lo más importante, hermanos, que debemos hacer ante una aflicción es aferrarnos al Señor, el buen pastor. Él es nuestro pastor. Él es el con el que podemos atravesar esas colinas de la muerte. Busquemos
a Dios. Porque Él, recordemos que Jehová Dios es todopoderoso. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro refugio y nuestra bendición eterna. Por eso Salmo 91, 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad. El 10 dice: no sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una reflexión que debemos de buscar a Dios en todo momento, y que Él es nuestro refugio y nuestra roca firme, y es la bendición que esperamos de Él por siempre. Hermanos, espero que esta reflexión nos lleve ante la presencia de Dios y busquemos de Él en todo momento. En las Sagradas Escrituras hay bastantes palabras de aliento que debemos depender y de confiar en Él. Ahora, hermanos, ponemos a nuestro pastor Daniel de Jesús con su palabra, que es bendición de espíritu para nosotros. Amén. Seguimos teniendo problemas con la internet en esta mañana, al parecer, ¿verdad? Así es que rogamos que nos tengan paciencia. Bueno, no sé si ya estará mejor. Quiero voltearla. Onda, la voy a cortar para ver si la puedo Usted mover así, córtele y porque arréglele, y luego me dice. esta cosa me tiene. Está sacando canas a mi esposa. Ahora se le están poniendo negros los cabellos porque Ojalá. ya no tiene. Nada más que yo no sé por qué no se voltea automáticamente esta cosa. Es un teléfono rebelde. Sí, que luego la gente está haciendo el pesco ese. Ah, voy a probar. Ok, ahí cuando sale, ahí da la vueltecita, ahí hay un bote negro, puede depositarlo. Dice cómo está. Si está derecho, está chueco. Ahí está. Ya, estamos en vivo. Estamos vivos y estamos en vivo desde aquí. Pues gracias, hermanos, por su paciencia y disculpen, ¿verdad? Son fallas que están fuera de nuestro alcance, pero aquí nuestras hermanitas nos están ayudando. A una se le están poniendo los pelos blancos, a otra los negros, ya no sé cuál, pero vamos a continuar en esta mañana, ¿ok? Sigue estando chueco. ¿Sigue estando chueco? Sí, te van a Pues ver de déjenles lado. predico así para que me miren de lado. Esta cosa me desespera. Vamos a borrar ese. Pero ¿por qué todo el tiempo conmigo? Ahí está. Es todo. Es todo. Ok. ¿Ya estamos de regreso? ¿O no nos habíamos ido? Bueno, aquí estamos. Estamos tratando están peleando aquí con Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, ¿verdad? Para todos los que se van conectando apenas, ¿verdad? Esperemos que estén con bien. Siempre hemos estado a las órdenes. Si alguien tiene alguna necesidad, queremos, ¿verdad?, ser de bendición para ustedes. Así es que en esta mañana, mis hermanos, bueno, también queremos compartir un especial con ustedes. Y voy a pedirle a mi hermano Anselmo, ¿verdad? En esta mañana trae un especial para que usted también se pueda gozar ahí en la... es para reflexionar también, un cántico bastante viejito, pero bueno, aquí lo introduzco a nuestro hermano Anselmo Sánchez en esta mañana. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Algo para pensar, para reflexionar en estos tiempos que estamos llevando. Sabemos que aún no es el tiempo, el Señor no ha llegado, no ha venido, pero está pronto, está próximo. Escúchenos y espero que les guste.
Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación.
Gracias, hermanos. Ahí quedó. Bendiciones. La honra y la gloria para el Rey de Reyes, Señor de Señores. A nuestros Nuestro Cristo. asociados de SMERS por los días duros y las... Es la gran tribulación. Muy pronto el mundo precisamente estará recibiendo o siendo testigo de esa noticia, ¿verdad? Para algunos que tienen diferentes opiniones, dicen que estamos viviendo la gran tribulación, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a la Escritura, sabemos que el Señor vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice la Escritura, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, dice que hayamos quedado, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 hasta el 18, dice que nos animemos con estas palabras, porque el Señor vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, a llevarnos. Así es que hermoso cántico, ¿verdad?, que compartió nuestro hermano en esta mañana. Ese es el evento que estamos esperando, ¿verdad?, que suceda muy pronto. El Señor Jesucristo regresa por su pueblo. Entonces la ciencia o quizás la tecnología más avanzada en estos tiempos van a decir que una nave es la que vino y se llevó a toda esa gente que desapareció, ¿verdad? Mucha gente que en estos días hablan de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Bueno, entonces dice la Escritura, precisamente, ¿verdad?, relacionado con lo que nuestro hermano cantaba en este momento, hablando acerca de los de Tesalónica. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Se les había predicado el Evangelio y ellos ya habían dejado de adorar a todas aquellas imágenes de la idolatría. Y ahora dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Tribulación, ¿verdad? O sea, dificultades, aflicciones que están viviendo en ese tiempo. Verso 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Verso 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y escuche bien, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? La gran tribulación, mis hermanos, la gran tribulación. Entonces, en esta mañana queremos saludar a todos los que nos ven en diferentes países, en nuestro país, México, en Honduras, Salvador, Ecuador, Guatemala, en Puerto Rico, en Cuba y en El Salvador, ya dije. Bueno, entonces, ¿verdad? Saludos a todos nuestros hermanos en otros estados, aquí también en la Unión Americana. Así es que vamos a hablar en esta mañana acerca de la impiedad castigada. La impiedad, ¿y qué es la impiedad? La impiedad, mis hermanos, es la falta de temor hacia Dios. Había un hombre que lo registra ahí, el capítulo 18 de Lucas, donde habla de aquel hombre, ¿verdad? Un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre, un hombre impío, un hombre que aún sabiendo de Dios, ¿verdad?, como mucha gente hoy en día, permanecen todavía indiferentes a pesar de todo lo que está pasando, ¿verdad? Así es que no tengan temores, no tengan miedo. Los gobiernos siempre van a manipular a las personas, ¿verdad? Lo hemos estado diciendo en repetidas ocasiones. Todo esto que está pasando sigue siendo una gran farsa, una gran mentira, ¿verdad? Y nos atrevemos a decirlo de esa manera porque eso es lo que es, ¿verdad? Nos están tratando de meter miedo y ya llevamos más de un mes, ¿verdad? Sin reunirnos como iglesia, y tienen a toda la sociedad metidas en un arraigo domiciliario, pero sigue siendo todo eso una gran mentira. De que hay enfermos
Y algunos se preguntarán, ¿verdad? Y a lo mejor estarán hasta en contra de lo que estoy diciendo, pero hermanos, de nuestra familia, gracias a Dios, nadie se ha muerto, de la iglesia, nadie se ha muerto. Si algunos les han dicho que han salido positivos, ¿verdad? Pero eso es todo. Entonces, en realidad ha sido una gran mentira, una gran tomada de pelo a toda, pero en un nivel global. Así es que es solamente manipulación política, eso es todo. Así es que nosotros continuamos predicando la palabra de Dios, nos sometemos, ¿verdad?, a los gobiernos, a las instituciones, ¿verdad?, que nos dirigen, pero todavía hay muchas dudas y están saliendo ahorita mucha información, ¿verdad?, acerca de las tomadas de pelo que le han dado a toda la humanidad. Así es que no tenga temores, el miedo es el que mata, no las enfermedades. Y si la enfermedad llegara, tenemos un Dios fuerte, grande, poderoso, que puede con todo eso. Amén. Así es que qué bueno, ¿verdad?, que todo esto también, ¿verdad?, nos ayuda todo este tiempo a reflexionar acerca de lo que realmente es valioso. Mucha gente se sigue cuidando, ¿verdad? Y qué bueno, tome sus precauciones para que no se enferme. Esto ha sido de todos los años. Usted estornuda, ¿verdad? Y nos han enseñado a cubrirnos la cara, pero no por el virus de ahora, esto ha sido de toda la vida. Nos han enseñado que cuando tose, ¿verdad?, tiene que taparse la boca, etc. Entonces, tome sus precauciones, ¿verdad?, pero no tenga miedo. Si usted llega a tener temperatura, que en algún momento, por supuesto que nos vamos a enfermar o nos hemos enfermado de eso. Así es que no voy a ya entrar más en detalles con esos, porque desespero a algunos. Vamos mejor a la impiedad castigada, ¿verdad? Esta impiedad que viene como ganancias, como castigo. Esta mañana publicaba en nuestra página de Facebook precisamente algunas de las citas, ¿verdad? Por ejemplo, Jeremías capítulo 5, verso 25, donde habla acerca de que el mal nos vino por nuestra impiedad. Y esa impiedad dice que nos acarrea a que, o más bien nos quita el bien que estaba destinado o que estábamos para recibir. Entonces, comienzo, ¿verdad?, en Malaquías capítulo 1, versos 1 al 14. Esta es una impiedad por parte del pueblo de Israel. Malaquías está antes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Está Malaquías y luego está Zacarías y luego está Mateo. Así es que de Mateo se va un poquito para atrás y por ahí se va a encontrar con Malaquías. Primero Zacarías y después Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es que se lo dije al revés. Ya estamos ahí, Malaquías capítulo 1, versos del 1 al 14. Dice la escritura así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías estaban viviendo en los tiempos, ¿verdad?, cuando fueron exiliados por causa de su desobediencia a Israel. Y dice el verso 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom sigue siendo Esaú también. Recuerden que de ahí nace una nación grande, ¿verdad? Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad. Escuche bien. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda a Dios, cuando hacemos y vivimos conforme a nosotros mismos y no conforme a lo que Dios nos manda, estamos mostrando nuestra impiedad hacia Dios y por supuesto nos vendrán calamidades. Y luego dice: y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Eso es lo que cosechamos, ¿verdad? Cuando nuestra soberbia y altivez se levanta en contra de Dios. Verso 5: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora,
Hay una reprensión de parte de Dios acerca de los sacerdotes, los servidores, los que servían en el templo en aquellos tiempos. Recuerden que en estos tiempos estamos viviendo tiempos muy parecidos, en el que también la palabra, ¿verdad?, viene para nosotros, por supuesto. El juicio no es solamente para todo el mundo, no es a reflexionar por causa de todo esto, sino también a los pastores, a todos aquellos llamados profetas o apóstoles, ¿verdad? La palabra de juicio viene para nosotros. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice el Señor: si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Está hablando de acciones, está hablando de actitudes que el pueblo estaba haciendo, estaba trayendo lo peor. Recuerden que desde el comienzo, cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios, dice la escritura que Abel era pastor, ¿verdad? Él trajo de su ganado, escogió lo mejor. Dicen que escogió el borrego, el cordero, ¿verdad? El más hermoso, el más gordo, y lo sacrificó a Dios, lo trajo como una ofrenda. Sin embargo, Caín solamente trajo, posiblemente dice que trajo nomás una ofrenda, ¿verdad? No dice que la preparó con ese entusiasmo o de esa manera, dando lo mejor a Dios. Y entonces nuestra vida, mis hermanos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que le hemos estado dando a Dios? ¿Solamente las obras de nuestro tiempo? Todo lo que nos sobra, ¿verdad? Si tengo tiempo voy a la iglesia, si tengo tiempo leo la Biblia, si tengo tiempo voy a leer, si tengo tiempo voy a hacer esto, si tengo tiempo, pero estamos viviendo más para nosotros que para Dios, ¿verdad? O haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a eso se refiere Dios. Estos sacerdotes habían dejado de hacer eso, habían de dar, de ofrendar y de sacrificar lo mejor para Dios. Y no solamente ellos, ¿verdad? Porque pues sí, ellos eran el ejemplo. Así es que el pueblo iba a estar trayendo de lo robado, de lo cojo, de lo ciego, de lo imperfecto, de lo manco. Entonces, ¿qué es lo que estamos trayendo nosotros a Dios? Por eso estamos hablando de la impiedad. La impiedad es cuando le perdemos el temor, cuando perdemos la reverencia, cuando aún conociendo a Dios como es de fuerte, de grande, de celoso, ¿verdad? De sus mandamientos, sus leyes, lo que Él nos manda, y cuando dejamos de hacer eso, y cuando si tenemos tiempo, hacemos lo que a Dios le agrada, entonces todo eso Dios lo está viendo con, por supuesto, ¿verdad? Con esos
nuestros ojos. Entonces, está poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que traes de lo peor, de lo defectuoso para mí, de lo robado? Entonces, hermanos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, nos damos cuenta, ¿verdad? Y vamos a poner ejemplos prácticos, ejemplos de esta manera, ¿verdad? Un poco más gráfico para que podamos entenderlo. ¿A cuántos de ustedes o han vivido experiencia o les va a pasar un día de estos cuando ustedes le piden algo a sus hijos, ¿verdad? Y entonces se lo voy a poner de esta manera. Usted va, le compra, ¿verdad? De esas french fries o papitas fritas, ¿verdad? Y entonces usted le pide, ¿verdad? Dame hijo, ¿verdad? O dame hija. Y entonces resulta que o se niega a darle, pero de repente se le cae uno. Y de aquel que se le cae, ¿verdad? Ese sí se lo va a dar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentiría usted? ¿Verdad? Algo, vamos a decir que algo así parecido es lo que nosotros hacemos con Dios cuando nos comportamos de la manera, cuando traemos lo peor para Él, cuando damos lo peor para Él, nos quedamos nosotros con lo mejor y le damos las obras, ¿verdad? Es como lo que empecé diciendo. Si tenemos tiempo, vamos al templo. Si tenemos tiempo, buscamos a Dios. En estos tiempos, ¿verdad? Mucha gente está contenta porque los templos están cerrados. Así es que se les está transmitiendo, ¿verdad? Y algunos todavía escogen entre ver una transmisión donde van a escuchar la palabra de Dios o mirar películas o ver otro tipo de entretenimiento. Está al pendiente y nos está sintonizando siempre para ver, para escuchar palabra de Dios, para que Dios hable a su corazón. Así es que hay palabras, ¿verdad? En estos tiempos, palabras de aliento, palabras de fortaleza, pero también hay palabras de llamada de atención, ¿verdad? Para que reflexionemos y para que cuando volvamos otra vez a los lugares, ¿verdad? De adoración, algunos le llaman centros de adoración ahora, ¿verdad? Ya no se le llama iglesias, donde se reúne, donde está la asamblea, ¿verdad? Donde podamos adorar todos juntos, ¿verdad? Entonces hay quienes estamos esperando que hayan cambios, que vengamos ahora con más fuerzas, ¿verdad? Con más ánimo, con más ganas de servir a Dios, con más ganas de entregar todo nuestro corazón en servicio, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y qué bueno que toda esta pandemia, ¿verdad? Es una mentira. Entonces, pero que trajo miedo de tal manera que hoy en día usted puede ver muchos videos también de ejércitos, de policías predicando la palabra de Dios, buscando el nombre de Dios. Muchos gobernantes, muchos gobiernos, ¿verdad? Sus gobernantes están buscando a Dios, sabiendo que Dios es el que dirige, Dios es el que tiene la palabra y de Él viene la sabiduría para dirigir una nación. Así es que voy a poner un ejemplo más. Una profesora comunista allá en los tiempos cuando Alemania, ¿verdad? Alemania Oriental, recuerden que los muros de Berlín hace muchos años que fueron derribados, ¿verdad? Pero por muchos años vivieron divididos, ¿verdad? Pero el comunismo, ¿verdad? Ese extremismo donde se perdía la vida por causa de eso, ¿verdad? La falta de libertad. Pero una profesora comunista en Alemania Oriental en cierta ocasión dijo a su clase de niños: pónganse en pie y digan no hay Dios. Una niñita de 8 años de edad que pertenecía a un hogar cristiano, ella se negó a obedecer esa orden y aunque fue amenazada no pronunció tales palabras. Entonces la maestra enojada le dijo: vete a tu casa y escribe 50 veces no hay Dios. Entonces a la mañana, ¿verdad? Siguiente, la niña cuando se fue a su casa hizo la tarea, pero en vez de escribir no hay Dios, ella escribió 50 veces sí hay Dios. Entonces al siguiente día la niña entrega su escrito a su maestra y ésta se enojó otra vez y dijo a la niña, ¿verdad? Cuando vayas a tu hogar vas a escribir ahora 500 veces no hay Dios o algo te va a suceder. Y ese algo significaba precisamente la muerte, porque en esos tiempos, ¿verdad?, la persecución para los cristianos estaba bastante fuerte. Entonces al día siguiente la niña y su padre fueron a ver al director de la escuela, le dijeron lo que estaba sucediendo. Entonces el director le dijo a la niña: no te preocupes, tu maestra anoche murió
un accidente de motocicleta. Así es que todo eso ya se acabó, vuelve a tu salón de clases. Y vamos a escuchar anécdotas, historias, ¿verdad? Testimonios de mucha gente impía, ¿verdad? Que se atrevió a demostrar su no temor a Dios, su irreverencia a Dios, de cómo blasfemaron el nombre de Dios y cómo terminaron. Y bueno, hay algunas testimonios o historias o anécdotas que circulan por ahí, ¿verdad? Y usted va a encontrar acerca de John Lennon, de estos, los Beatles, del Titanic, ¿verdad? De cómo ellos desafiaron a Dios, cómo ellos menospreciaron a Dios y de una manera sarcástica, ¿verdad? Se burlaron. Dijeron los Beatles que llegarían a ser más famosos que Jesucristo. Yo creo que ahorita mucha gente no sabe ni quiénes son esos camaradas o quiénes fueron, ¿verdad? Pero bueno, Jesucristo divide la historia, ¿verdad? Así es que no puede ser olvidado. Nosotros predicamos todavía a través, ¿verdad?, de esto, si no podemos reunirnos ahora todos como un cuerpo. Pero recuerdo también haber leído hace tiempo una anécdota, ¿verdad?, que también nos lleva a reflexionar. Una maestra también con una niña, ¿verdad?, le dice: hoy vamos a aprender que Dios no existe, dijo la maestra. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Sí, maestra, dijo Tito. La maestra le vuelve a preguntar a Tito: Tito, ¿ves la hierba? Sí, maestra. La maestra le dice: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Regresando unos minutos más tarde, dice Tito: sí vi el cielo, maestra. Y la maestra pregunta: ¿y viste a Dios? No, maestra. Entonces la maestra dijo: esto es exactamente mi punto. Podemos ver que todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Eso es un mito, Dios es un cuento, dijo la maestra. En ese momento, María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle más preguntas a Tito. La maestra, algo sorprendida, accedió. Entonces María le dijo a Tito: Tito, ¿ves los árboles afuera? Tito contestó: sí. María vuelve a preguntar: ¿ves la hierba? Y entonces, ya bastante aburrido con tantas preguntas, ¿verdad? Tito le dice: sí. ¿Ves a la maestra? Sí. ¿Todo lo que existe se ve, cierto? Sí, contestó Tito. ¿Ves el cerebro de la maestra? No. Entonces, Tito, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. ¿Verdad que nos causa risa, nos causa gracia esta, ¿verdad?, esta forma como esta anécdota nos es contada? Pero en realidad eso demuestra que a Dios no se le puede ver, pero es real. Dios es real. Dios no existe. Dios es. Amén. Todo lo que existe tiene un principio y un fin. Dios es, porque Él ha sido siempre y será. Entonces, tenemos ventajas, mis hermanos, las circunstancias externas, tenemos privilegios espirituales, y todo eso viene gratuitamente de parte de Dios. Tenemos su palabra, tenemos los elementos para acercarnos a Él, para tener esa comunión con Dios a través de la oración. Todos, escuche bien, todos los males que sienten y temen los pecadores, refiriéndonos a aquellos que todavía no han hecho una decisión por nuestro Dios, por Jesucristo, todos aquellos que no han aceptado esa salvación, ¿verdad?, también van a tener males, van a tener temores, pero esas son solamente la justa recompensa de sus delitos, mientras todas sus esperanzas y consuelos vienen solamente de la misericordia infinita o inmerecida del Señor. Entonces, Él escogió a su pueblo para que fuera santo. Él nos llama a la santidad. Por eso dice Apocalipsis, ¿verdad?, casi al final: el que sea justo siga siendo justo, y el que sea santo santifíquese más, pero el que sea ingrato, el que sea injusto, sea injusto todavía, ¿verdad? Entonces, si le amamos es porque Él nos amó primero, pero todos tendemos muchas veces a subvalorar el amor de Dios. Quiere decir que lo pasamos a un segundo término, ¿verdad?, la misericordia de Dios, y aprendemos a disculparnos o a justificar nuestros pecados, ¿verdad?
oh, es que yo soy así porque, ¿verdad? Tengo este carácter porque, ¿verdad? Fui abusado, porque pasé situaciones, etcétera, ¿verdad? Y tendemos a justificar todo lo que hacemos, ¿verdad? Por eso tengo este temperamento, ¿verdad? Porque pues yo aprendí a defenderme, y así vamos justificando cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues yo soy, ¿verdad? Soy alcohólico por esto, yo uso droga por esto, y siempre vamos a tener una justificación. Entonces, la impiedad tiene que ver con esa falta de temor a Dios de parte del hombre, y eso le conduce a asumir actitudes contrarias a la voluntad divina. Quiere decir que esa impiedad, esa falta de temor, vamos a hacer lo que querramos y eso va a ofender a Dios. Así hay personas que se caracterizan como impíos, y en la Escritura tenemos a varios. Por ejemplo, la Escritura nos habla en primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 13, hablando de Saúl, que trata de matar a David, ¿verdad? Y no solamente en una ocasión, en repetidas ocasiones Saúl trata de matar a David. Sin embargo, David, ¿verdad? Él teme y dice: yo, ¿verdad?, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, sino que él más bien dice: del impío salió la impiedad, ¿verdad? Es un dicho de aquellos tiempos, y entonces él no caía en esas provocaciones, se guardaba de todo ello. Entonces, la impiedad, mis hermanos, ¿verdad?, nos aleja del bien que Dios nos quiere hacer. Abraham le pregunta a Dios, capítulo 18 de Génesis, verso 23, ¿verdad? Abraham le pregunta a Dios, le dice, cuando Dios le da a conocer lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, para los que no saben quiénes eran o qué era o dónde estaban, ¿verdad? Sodoma y Gomorra eran dos grandes ciudades. Bueno, fueron más, ¿verdad? En ese tiempo fueron destruidos Adma y Zeboín, y creo que hubieron otras, eran como unas 5 ciudades, pero las más grandes, ¿verdad?, las más sobresalientes, Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué se practicaba en Sodoma y Gomorra? Muchas injusticias, mucha perversión, ¿verdad? La perversión sexual. Se cree que había muchos sodomitas. De hecho, a los homosexuales también se les conoce como sodomitas, ¿verdad? Porque desde aquel tiempo proliferaban. ¿Y cómo sabemos? Porque la Escritura dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, dice que llegaron a la casa de Lot, pero luego en la noche dice que se reunieron todos los hombres de la ciudad, ¿verdad? Y tratando de abusar de aquellos hombres. Bueno, entonces nos damos cuenta de toda la maldad y perversión que había en Sodoma y Gomorra, en capítulo 18 de Génesis, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 18, verso 23, cuando Dios, ¿verdad?, a través de aquellos ángeles va hacia Sodoma y Gomorra, dispuesto a destruir, ¿verdad? Le declara a Abraham lo que va a hacer, y entonces Abraham pregunta y le dice: ¿destruirás al justo con el impío al mismo tiempo? Y entonces Dios, ¿verdad?, empieza a decir: si hubieran ahí 50, ¿verdad?, por amor a esos 50 no lo destruiría. Ahora, recuerden que el Dios de aquel entonces es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no cambia. Así es que podemos ver ahí su infinita misericordia hacia nosotros en este tiempo, mis hermanos. Si usted cree que es una tribulación lo que estamos viviendo, no es ni siquiera una probadita de eso, ¿verdad? Nos desesperamos al principio, ¿verdad? Estábamos quizás angustiados. Se va a acabar el trabajo, se van a cerrar la fuente de trabajo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Será ya la gran tribulación. Se está hablando, escuche bien, ya se está hablando desde hace muchos años atrás, algunas décadas, se está hablando ya del microchip, que muy pronto, ¿verdad?, ya algunas personas ya lo tienen. Los animales comenzaron haciendo pruebas con ellos, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad?, que está sucediendo precisamente es algo provocado para que muy pronto esto sea ya una regla a nivel mundial. Todos los que vayan haciendo, no sé cómo, pero se va a implementar de tal manera que el fin, por supuesto, estamos cada vez más cerca, no es el fin todavía, ¿verdad? Pero esa impiedad que se está viviendo hoy en día, muy parecido a aquellos tiempos. Y por supuesto hay un pueblo. Dios no va a destruir este mundo precisamente
Precisamente leí ahí en 1 de Tesalonicenses 1, verso 10, donde dice que esperamos del cielo al Señor Jesucristo, al cual Dios resucitó con gran poder, dice, el cual nos libra de la ira venidera, ¿verdad? Así es que muy pronto el pueblo de Dios, ¿verdad?, estará ausente de aquí, de la tierra, presentes con Dios, y esta tierra estará sufriendo o padeciendo la gran tribulación. Así es que todos aquellos que no se han apercibido, todos aquellos que todavía no han aceptado el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios, todavía no lo tienen como Señor de su vida, yo lo invito a que investigue más, ¿verdad? Si todavía no está seguro, si todavía tiene muchas dudas, acérquese con alguien que lo pueda guiar y dirigir, que le pueda explicar acerca de la salvación. Yo solamente puedo decirle de una forma rápida que un pecador no puede entrar al cielo. El cielo de Dios es un lugar especial, un lugar santo, donde la sangre y la carne no pueden entrar, precisamente por la corrupción en la que ha vivido, pero Dios quiere redimirnos del pecado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino, fue a la cruz del Calvario, ahí murió por el pecado de toda la humanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar esa salvación? Solamente tenemos que aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, como si nosotros hubiésemos muerto ahí, pero Él es el que tomó nuestro lugar. Cuando aceptamos eso, le pedimos perdón, Él nos perdona todos nuestros pecados pasados. Por supuesto, ¿verdad? Que de ahí en adelante no vamos a ser perfectos, pero nos vamos a guardar de no pecar más. Y aún así vamos a pecar, pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no por ese hecho, ¿verdad?, vamos a ir a revolcarnos en el pecado para luego venir y pedir perdón, porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Y cómo puedes fallarle a alguien que solamente te ha dado amor, que te ha dado de su misericordia, alguien que te ha dado salvación? Por eso nos guardamos, ¿verdad? Y buscamos la santificación de nuestra vida. Bien, entonces, por esa razón, ¿verdad?, así como Dios le dijo a Abraham, si hubiesen por amor a estos, yo no los voy a destruir. Y sabe que en la Escritura encontramos que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice el apóstol Pedro, que es el que escribe, y dice que no es que Dios se haya tardado, sino más bien dice que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto que nos ha venido en estos tiempos, qué bueno si usted antes no conocía. Qué bueno que ahora, ¿verdad?, usted está escuchando la palabra de Dios, que ahora usted nació de nuevo, que esto va a ser inolvidable para muchos, porque si esta pandemia, si esto no hubiera venido, ¿verdad?, de que engaño o no, ¿verdad?, pero usted conoció al Señor. Eso no es un engaño, eso es una realidad, es una verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, diciendo todo esto, cuando tú pasas a ser ahora perdonado, pasas a ser hijo de Dios, porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que continúo, ¿verdad? Así como Dios dijo no destruiría al justo juntamente con el pecador, de la misma forma hoy en día Dios sigue siendo el mismo, no cambia. Así es que va a traer juicio sobre esta tierra, pero por supuesto va a sacar a su pueblo antes. Entonces Jeremías capítulo 5 verso 26 también, ¿verdad?, nos dice que el hombre dice que es el que nuestras obras nos han alejado del bien que Dios nos ha dado. Entonces, estas características se denominan impiedad, ¿verdad? La de Saúl tratando de matar a David. Entonces la mentalidad hebrea no mantenía, ¿verdad?, esa distinción muy estricta entre el móvil y la hora procedente del mismo. Estoy hablando en palabras chinas para algunos. De manera que las actividades motivan la impiedad en el hombre, también se llaman colectivamente impiedad, se llaman pecado. Malaquías capítulo 3 verso 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Usted
hermanos en Cristo, ¿verdad? O los que nos están viendo, que no son todavía. Pero usted se va a dar cuenta que en muchos lugares hay muchas personas que sus características, ¿verdad? Sus actitudes, sus acciones, usted los considera personas muy malas, personas que han hecho mal, personas que abusan, personas que se hacen ricos, ¿verdad? Por someter a otros, por transar, por hacer cosas chuecas, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, o todos aquellos que vemos cómo se enriquecen, cómo crecen y cómo muchas veces son tan altivos o tan soberbios y aún así les va bien. Dice la Escritura, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, porque muchas veces vemos que algo les sale mal, pero vuelven a salir con bien, ¿verdad? Pero escuche bien, ese no es el final de ellos todavía. Vemos eso, ¿verdad? Como cuando leemos el Salmo 73, en realidad nos damos cuenta que el mal que viene para ellos, a lo que están destinados si no se arrepienten, ¿verdad? Es sufrimiento, es dolor, un alejamiento eterno de Dios. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 18 también habla acerca de la ira de Dios que se revela desde el cielo, dice, contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Entonces, el juicio, por supuesto, tarde o temprano va a llegar, porque la ira de Dios se revela y viene sobre todos aquellos que detienen con injusticia, ¿verdad? El Salmo 7 en el verso 14 dice, he aquí, y esto es como una secuencia, ¿verdad? Una forma de cómo nos enseña el salmista, de cómo se va dando, ¿verdad?, la impiedad hasta llegar al engaño. Dice Salmo 7:14, he aquí, dice, el impío, mire nomás, concibió maldad, y luego dice que se preñó de iniquidad, y luego dio a luz un engaño. Entonces, el concepto de la impiedad guarda una relación estrecha, ¿verdad?, con el pecado. Entonces, dando lugar a que el impío, llamado a veces simplemente, ¿verdad?, pecador, Romanos capítulo 4, verso 5 y capítulo 5, verso 6 nos habla de ello, es el que se opone al justo, es alguien que es notable, ¿verdad?, aquí en el Salmo, cuando dice cómo lo hace. Romanos capítulo 4, verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alguien pudo haber sido injusto toda su vida. Alguien pudo haber sido soberbio desde que, toda su vida. Sin embargo, cuando venimos a Dios, Él nos cubre con su sangre preciosa, una sangre justa, una sangre que nos justifica, una sangre que nos redime, una sangre que nos hace justos. Por eso dice la Escritura, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Quizás usted nunca fue el pecador más grande, ¿verdad? Porque muchos no practicaron el pecado como otros, que profundizaron, ¿verdad? Otros que cayeron quizás en drogas profundamente, otros en alcohol, otros a lo mejor fueron fornicadores, fueron adúlteros, fueron infieles, o sea, fueron ladrones o fueron asesinos. Algunos pudieron haber entrado en ese campo del pecado profundamente, pero déjeme decirle que aún para Él hay perdón. En el trabajo, pues a veces platicando con los compañeros y hacen preguntas, ¿habrá perdón para una persona que se comporta así, así, así? Empiezan a decir todo lo que practiquen. Cuando vivimos en ignorancia, por eso la palabra nos dice en Hechos capítulo 17, verso 30, que dice que Dios, habiendo pasado por alto, dice, la ignorancia, ¿verdad?, de los hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, quiere decir que Dios pasó por alto
ese pecado que cometiste porque lo hiciste en ignorancia. Pero ahora que conoces que hay un Salvador, ¿cómo no venir hacia Él, verdad? Y aceptarle en nuestro corazón para que nos justifique y nos limpie de toda maldad, de todo pecado. Pero hay quienes se han acostumbrado y les gusta el placer que el mundo da y el placer que el pecado da, y entonces es por esa razón que no están dispuestos a abandonar ese mundo. Por eso usted se va a encontrar con personas que practican un pecado en contra de su cuerpo, por ejemplo el afeminado, el homosexual, ¿verdad? Y entonces cuando usted le quiere explicar acerca del amor de Dios y que tiene que arrepentirse de su pecado, ¿cuál pecado? Y se justifican ellos, ¿verdad? Y alguien me decía, pero son unas buenas personas. Por supuesto, nadie está diciendo que son malas personas o que tienen malas actitudes. Es el pecado que están cometiendo, ¿verdad? Que es escandalizante y que los aleja de Dios, y que pues cualquier pecado, el que estés cometiendo, estás poniendo una separación entre tú y Dios. Entonces el hombre necesita volver a Dios en arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con el deseo genuino de no volver a hacer lo malo, de no volver a incurrir en esa maldad, en ese pecado que has practicado por a lo mejor toda tu vida. Entonces, por supuesto que el homosexual, el afeminado, la prostituta y bueno, la lesbiana y todos los pecadores y todo pecado, aún el que usa drogas, todo el que comete pecado, va a tratar de ser buena persona para que, a pesar de su condición, a pesar de su pecado, seguir siendo aceptado dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso muchos incurren en ese campo de la droga, porque si no entras, entonces no eres parte de ese grupo. Entonces mucha gente ha entrado así. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que la Escritura nos señala pecado, señala el impío, ¿verdad? Los tiene en la misma categoría. Entonces, Romanos capítulo 5, verso 6, ya estoy terminando, habla acerca, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, dice que en su momento, a su tiempo, así como Dios lo tenía ya planeado, envió a su Hijo Jesucristo, quien murió por causa de nosotros. Porque antes nosotros éramos considerados impíos. Sin Jesucristo un hombre es pecador, sin Jesucristo un hombre es impío. Pero el impío es poco más pesado que el pecador. ¿Saben por qué? Porque el pecador puede ser pecador por la ignorancia, porque no conoce a Dios, porque no conoce de la salvación, porque no conoce de la palabra, porque no cree en Dios. Pero el impío es como aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. El impío es como el que sabe que hay un Dios, conscientemente y en su corazón sabe que hay un Dios, pero simplemente no quiere someterse a Dios ni reconocerle en su vida. Entonces ese es el impío. Impío, aquel que quizás hasta en un tiempo sirvió, estuvo dentro de una iglesia, pero luego le dio la espalda a Dios y se fue. Está practicando la impiedad. ¿Por qué? Porque dejó de temer a Dios. Entonces, quiero ir solamente a unos puntos de los que leímos ahí en Malaquías. Por ejemplo, habla de que sacrificaban lo cojo. Y la cojera, ¿verdad? Es como una imperfección. Era también causa de la exclusión de cualquier animal para el sacrificio. De hecho, de la línea de sacerdotes, ¿verdad? Alguien que tuviera algún defecto, un ojo, estuviera ciego, manco, cojo, etcétera, con alguna imperfección, ¿verdad?, en su cuerpo físico, no podía servir. Entonces todo eso señala que nuestra vida, escuche bien, nuestro caminar, nuestro testimonio, ¿verdad?, debe ser un sacrificio para Dios. Por eso queremos ofrecer siempre lo mejor para nuestro Dios, dándole a Él lo más escogido de nuestra vida entera, no lo que nos sobra, ¿verdad? Como hablaba ese rato, no lo que nos sobra. Sabe que siempre sería bonito. Yo aprendí de mi madre, ¿verdad? Cuando esto no es una regla ni una ley para nosotros, pero lo aprendí de ella y yo pude ver cómo Dios la bendecía. Y de ninguna manera le enseño esto para que usted vaya, ¿verdad?, a venir y hacer lo que
lo que estoy diciendo, a menos que nazca en su corazón. Pero yo veía a mi madre, ¿verdad? Una viuda que tuvo que sacar a 6 hijos adelante, con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, esta mujer que cuando tenía sus animalitos, ¿verdad? Desde que nacía, fuera un chivo, fuera un puerquito, fueran gallinas, pato, o lo que fuera, a menos perros. Pero siendo animalitos de esos que se crían en casa, ella siempre escogía y decía, este es del Señor. Y siempre escogía el más hermoso, el más grande, aquel que se iba desarrollando. Entonces lo iba cuidando y hasta que llegaba el tiempo, ¿verdad? Vendía aquel animalito y traía el dinero a la casa de Dios. Porque ella no tenía una entrada seguida como para decir voy a dar mi diezmo, voy a dar mi ofrenda, pero de sus animalitos, de ahí salía y ella ofrendaba lo mejor, ¿verdad? Entonces, cuando había también, ¿verdad? Por primera vez que parían los animales o daban crías, ¿verdad? También ella, de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿verdad? Como si fuera una judía, aunque no es judía, somos israelitas por espirituales. Pero aunque no estamos bajo esas leyes antiguas, ¿verdad? Pero ella devocionalmente lo hacía así. Entonces, por ejemplo, no, por supuesto, más bien, yo soy testigo de la bendición de Dios en la casa de mi madre. Gracias a Dios por ello, por esos ejemplos. Traía lo mejor. Y así la Escritura también enseñaba que se debía dar lo mejor a Dios. Y cuando hablamos de dar lo mejor, ¿qué es lo que estamos dando a Dios? ¿Estamos dando lo mejor? ¿Estamos dando lo peor? Recuerdo hace muchos años, no muchos, ¿verdad? No, ni tantos, pero todavía cuando estábamos en nuestra localidad, allá por la Rancho y la Cheyenne, como el templo, el lugar donde nos reuníamos, estaba tan decadente, se veía tan triste, tan mal. Y se hicieron cambios que después nos gustaba ir, no que no nos gustara ir antes, pero muchas veces nuestras casas lucían mejor, más lujosas, más adornadas, con mejor vista que el mismo lugar donde nosotros nos congregábamos como iglesia para adorar a nuestro Dios. Dios merece lo mejor, por supuesto, porque Él dice, yo soy gran rey. Cuando usted conoce a una persona importante, cuando usted quiere quedar bien con un buen amigo, con una persona que le ha hecho bien, ¿qué es lo que usted le ofrece? ¿Qué es lo que usted le regala? ¿Qué es lo que comparte con él? ¿Le comparte de lo mejor o de lo peor? Cuando alguien lo visita en su casa, ¿verdad? Y si usted tiene ahí para ofrecer algo fresco, ¿le ofrece eso? ¿O le ofrece lo que ya, las frutas ahí que se están pasadas, ¿verdad? Que tienen 15 días ahí, que si no las aprovecha ese día, ahí se van a ir a la basura. ¿Qué es lo que ofrece? Muchas veces, déjeme decirle que en nuestras acciones, en nuestro servicio, en nuestra actitud, eso es lo que le ofrecemos a Dios en nuestro tiempo. Que estos tiempos nos ayuden a reflexionar y a valorar lo que realmente tenemos. Yo espero que cuando las puertas se abran, ¿verdad? Que ya no llegue a las 9, que ya no llegue a las 9:10, a las 9:15, a las 9:30, que llegue a las 8:15, a las 8:30, por lo menos antes de las 9. En los defectos físicos se consideraban una causa de inmundicia. Los defectos físicos en el antiguo pacto eran considerados así. Levíticos capítulo 21, verso 16 hasta el 24. ¿Sabe por qué? Porque eso deformaba la imagen de Dios. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Levítico 21, 18 dice, porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Si fuera un varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano,
o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Saben que la idolatría era considerado algo inmundo? Porque violaba la adoración que solo a Dios le corresponde. El Señor Jesucristo se lo dijo a Satanás: a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Dice Oseas capítulo 6 verso 10 que en la casa de Israel he visto inmundicia. Dice, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Una fornicación, un adulterio, un pecado, era inmundicia en la casa, en el pueblo de Israel. ¿Cómo está nuestra vida? Qué bueno que no vivimos en el antiguo pacto. ¿Sabe por qué? Porque por esta mano quebrada yo no pudiera servir. Porque me estoy quedando ciego. Tengo que usar lentes. Había muchas condiciones que impedían. Pero gracias a Dios ya no estamos bajo ese pacto. Ahora estamos bajo el pacto nuevo. Jesucristo nos abrió el camino. Ahora no importa si estás jorobado, si estás enano, si tienes una nube en el ojo, si tienes sarna, si tienes el empeine, pie plano y lo que le quieras poner, tienes alguna quebradura o rotura, porque no es lo físico lo que cuenta, sino el corazón. Pero tu corazón tiene que estar recto delante de Dios. Tiene que estar limpio de inmundicia. Jesús en sus enseñanzas hizo mucho hincapié en la limpieza y pureza moral y no ceremonial. Él dijo que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, porque sale del corazón. Incline su corazón ahí donde está y oremos a nuestro Dios. Amado Dios, al venir a ti en esta mañana, venimos con ese corazón necesitado de ser limpio, de ser purificado. Perdona todas nuestras transgresiones, perdona todas nuestras iniquidades, perdona todo lo mal que hemos hecho, Señor, y que ha ofendido tu gloria, tu nombre, tu grandeza. Dice tu palabra que tú nos creaste esa imagen tuya. Consideramos que nos creaste en perfección, pero el pecado nos deformó, y es por esa razón que hoy, Señor, queremos suplicarte para que nos perdones, pues perdonándonos todos nuestros pecados volvemos a ser el hombre que tú formaste a imagen tuya, justificados ahora por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, límpianos, ayúdanos a vivir en santidad y en pureza moral, Señor, para ti. Ayúdanos a dejar esas prácticas pecadoras, esas prácticas que solamente nos llevan al error, a alejarnos del bien que tú nos das. Perdónanos, límpianos y fortalécenos en estos tiempos, Señor, que el mundo vive de angustias, pero tu pueblo, Señor, reposa, porque la bendición tuya, Señor, está con nosotros. Tu presencia está con nosotros. La tierra puede ser removida, pero si tú estás con nosotros, no hay por qué estar preocupados. Gracias por esa paz que tú nos das. Bendito
A ti que nos estás viendo, pero que no has hecho esa decisión por Cristo. En esta mañana yo quiero dirigirte e invitarte a que abras tu corazón a Él. En el mundo tendríamos aflicción, nos los advirtió el Señor, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción que el mundo vive ahora, si te ha llevado a que ahora puedas escuchar su palabra, y tienes la oportunidad hoy, porque mañana, el mañana es incierto, pero cuando tenemos a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón, nuestro futuro descansa en Él. Él ofrece vida eterna. ¿Nos vamos a morir? Sí, Señor. Eso es algo inevitable porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No importa tanto la salud física en este mundo como lo importa la eternidad. No importa tanto el almacenar bienes y riquezas en este mundo como hacer tesoros en el cielo, como asegurar nuestra entrada en el reino celestial. Por eso la Escritura nos manda que busquemos el reino de Dios y su justicia, y buscarlo primeramente. Luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso yo te invito en esta mañana, si todavía no eres parte de ese reino, hoy puedes pasar a ser parte del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentidos. Haz conmigo esta oración, repite después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres. Perdona todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Sé el Señor de mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por esta palabra que he escuchado en esta mañana, que me da la oportunidad de creer en ti. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración desde lo profundo de tu corazón, créelo, Él te ha perdonado y tú vas a sentir y experimentar ese perdón, esa libertad que solamente Él da. Tendrás descanso, porque hallarás descanso para tu vida, para tu alma. Que Dios te bendiga. A nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia hermosa de nuestro Dios. Bendiciones. Nos vemos esta tarde a las 5 en punto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.